Muchas gracias, hermano. Saludo a toda la congregación en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, y le pido a nuestro Dios que me asista en poder comunicar estas palabras con el propósito de glorificarlo a Él y que todos seamos edificados. Así que estoy muy contento de poder compartir esto esta mañana. Mientras estudiaba en la semana, me alegraba de poder confirmar la unidad de la palabra de nuestro Dios en las Escrituras. Podemos tomar cualquier parte de la Biblia y vemos que hay una coherencia tremenda. Y no podría ser de otro modo porque las verdades de Dios vienen de un Dios que no cambia. En el Antiguo Testamento encontramos estas mismas cosas, pero dichas de manera más sencilla quizás, a lo mejor no con tanto detalle, pero son las mismas y exactas verdades, hermanos. Por lo tanto, usted puede tomar cualquier historia de la Escritura y a pesar del tiempo, va a ser absolutamente vigente y pertinente para beneficiarnos, porque lo mismo que Dios estaba pidiendo, entonces lo pide a nosotros ahora que estamos en estos tiempos siendo alcanzados por esta palabra misericordiosa. Yo quisiera que partiéramos considerando dos textos bíblicos, uno dicho por el apóstol Pablo y otro dicho por Moisés. Dice en 1 Corintios 15, 51 al 53, un texto muy conocido de nosotros, donde el apóstol Pablo, por revelación de Dios, dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ese es el apóstol Pablo. Y luego tenemos a Moisés en Génesis 5, del 23 al 24, diciendo esto otro. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué le parecen estos dos textos, hermanos? Claramente, el apóstol Pablo fue quien recibió mayor revelación respecto a cómo habrá de ser la resurrección de entre los muertos, ¿no es cierto? Él nos explica con mucho detalle cómo se ha de efectuar la resurrección a vida eterna que prometió el Señor Jesucristo para todos los que creen. Miren, si recordamos un poquito las enseñanzas de Pablo, él, con mucho detalle, hermanos, habla de una primera resurrección, que es para vida eterna, una segunda resurrección, que es para muerte, que todo esto ocurrirá a la postrer trompeta, es decir, en los tiempos finales. También nos dice que Dios se ha reservado un día único en que habrá de hacer esto por medio de Cristo, ¿no es cierto? No antes, nadie será delantero en esto. Pero luego nos encontramos con este relato de Enoch y parece, digo parece solamente para hacerlos pensar, porque Dios no se contradice, pero parece que Dios no se sujetaría a la enseñanza que le reveló a Pablo acerca de la resurrección, porque dice, desapareció porque le llevó Dios, es decir, sin ver muerte, antes que venga Cristo. Fue delantero a todo el resto de los cristianos. Eso pareciera ser. Y miren, hermanos, seguramente a usted le está pasando estos momentos, pero es muy común que cuando se tocan estos textos causa mucha curiosidad este aspecto que estoy comentando. Y sabe, hermanos, nos llama tanto la atención esto de que Enoch fue arrebatado en un caso especial, que nos perdemos realmente lo que es más importante aquí. ¿Qué cosa? Que este hombre caminó con Dios antes que Dios se lo llevara. Fíjense ustedes, en el texto que leímos respecto a Enoch, hay un orden, fíjense, antes de ser arrebatado por Dios, había caminado con Dios. Lo realmente importante entonces, hermano, aquí es que Enoch caminó con Dios. Lo otro es resorte de nuestro Dios, soberano que hace las cosas como quiere. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo nos está dando a entender aquí con este pasaje. Esto es lo realmente importante, lo que nos atañe a nosotros como iglesia universal. Lo otro, entonces, el ser llevado al cielo sin ver muerte, es simplemente, como digo, potestad de nuestro único verdadero Dios que hace como le place y que por alguna razón suprema decidió hacerlo de esta manera con este hombre. A nosotros, insisto, tan solo nos compete imitar a Enoch en este caminar con Dios. Y esto es lo que, con ayuda de Dios, pretendo averiguar en esta mañana.
ese caminar con Dios que tanto le agrada al Señor, que es lo verdaderamente importante en la historia de Enoc. Entonces el título de nuestro estudio de este domingo es el siguiente, comillas, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cierre comillas. Y esto está basado en Génesis 5:24. Lo primero que tenemos que determinar es a qué Enoc se está refiriendo Moisés. Y esto no le parezca extraño, mi hermano, porque en la Biblia aparecen dos Enoc. El que nos interesa realmente a nosotros es aquel que el libro de Judas, en el versículo 14, dice que es séptimo de Adán. Son cositas pequeñas, datitos que aparecen ahí, pero que son muy importantes cuando los pone usted en el contexto de esta enseñanza. No pasemos por alto estas cosas. El Enoc que nos interesa, del cual está hablando Moisés ahí, es el séptimo desde Adán. Imagínense, yo hice los cálculos desde la creación del mundo, está Adán, después está Set, uno de sus hijos, luego está Cainán, y después engendró a Mahalaleel, a Jared, y Jared engendró a Enoc. Es el séptimo desde Adán, este Enoc. Y fíjense ustedes que aquí vamos a darnos cuenta que esta descendencia es una descendencia piadosa que mantuvo las historias bíblicas desde el Edén en adelante, hermanos. Acuérdense ustedes muy bien que cuando nombra a Set, se dice que con Set los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y nos vamos a dar cuenta que el resto de la humanidad estaba ajeno a estas cosas. Vivía en un mundo cada vez más decadente. Entonces, este es el Enoc que nos interesa, el séptimo desde Adán. Pero hay más información, fíjense ustedes ahí en Judas, versículos 14 al 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Se fijó las veces que repitió la palabra impío? Muchas veces, porque ciertamente este mundo que le tocó vivir a este Enoc es un mundo que se está radicalizando en la impiedad, tanto que muy pocas generaciones después de Enoc vendría el diluvio universal. Bueno, pero aquí lo importante es que este Enoc que nos interesa profetizó, era profeta de Dios y profetizó nada menos que de la venida del Señor para hacer juicio contra los impíos. De eso está hablando. Imagínense, a pesar de la antigüedad, séptimo desde Adán, su comprensión de la doctrina de la venida de Cristo y el juicio final es notable. Qué claridad, ¿no? Y nótese, estamos hablando del mundo antiguo, ese que pereció por agua, el mundo antes del diluvio. Vayamos incorporando todos estos elementos a la comprensión. Otra referencia bíblica de Enoc está en Génesis 5, 18 al 24. Realmente esta es la fundamental porque este es el relato que dejó registrado Moisés a este hombre santo. Y dice en Génesis 5, del 18 al 24, y vivió Jared, este es el padre de Enoc que nos interesa, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Ahí lo tiene. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y se repite nuevamente, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Miren, Enoc es el bisabuelo de Noé. Fue padre de Matusalén. Matusalén engendró a Lamec y Lamec a Noé. Entonces Enoc es bisabuelo. Este Enoc es séptimo desde Adán. Y estamos descubriendo que está a muy pocas generaciones del diluvio. Así que eso tiene que llevarnos
a percatarnos del mundo en el cual estaba inserto este varón de Dios. Acuérdense ustedes, hermanos, que Dios diagnosticó la humanidad en los tiempos previos a Noé y certeramente dijo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal, hermanos. Y Enoc está viviendo a 4 generaciones probablemente del diluvio. Es decir, veamos lo terrible del mundo que le tocó vivir. Un mundo de una impiedad cada vez más desatada. ¿Se da cuenta? Entonces, en este pasaje de Génesis 5 tenemos lo siguiente. El padre de Enoc que nos interesa se llama Jared. Vivió Enoc 365 años y se dice 2 veces, nótese el énfasis, que caminó con Dios y finalmente que desapareció porque le llevó Dios. Es decir, no vio muerte, Dios se lo llevó, lo arrebató al cielo y seguramente esto es lo que causa tanta curiosidad y nos distrae de lo que realmente es importante aquí, su caminar con Dios. Pero hay otro Enoc. Yo podría pasar esto por alto, sin embargo me interesa establecer las diferencias porque el contraste es realmente notorio. Ambos son absolutamente opuestos. Pertenecen a 2 simientes, a 2 líneas. Una impía, cainita, vamos a decir, descendientes de Caín, este Enoc que no nos interesa, pero hay otra línea piadosa de los que invocan a Dios. Ese es el Enoc, que es profeta séptimo de Adán, que nos interesa. Así que es imposible confundirlos. Y recordemos un poco esto. En Génesis 4, del 16 al 17, nos habla un poco de este Enoc, que es descendencia de Caín, y no nos interesa porque ya se van a dar cuenta por qué. Dice Génesis 4, del 16 al 17. Salió pues Caín de delante de Jehová, luego de matar a su hermano Abel, ¿no es cierto? Esta tremenda impiedad que hizo, lo cual nos da ya luces respecto a su descendencia, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No es el que nos interesa, hermanos. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Entonces, este es otro Enoc, el que proviene de Caín, el asesino, y es su primogénito. Es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Me parece que deberíamos estar alertas para no confundir. Resumo entonces, el Enoc que nos interesa no es este hijo de Caín, sino el hijo de la descendencia de Set, ¿no es cierto? Que hablamos, el que era profeta, el que caminó con Dios y que además se dice fue arrebatado traspuesto sin ver muerte. No nos perdamos. Estamos averiguando hoy qué significa caminar con Dios, porque eso, a mi entender, es lo más importante del pasaje. Y no el ser traspuesto, como ya explicamos, eso es potestad de Dios. Se los dejamos a Él. Él tuvo sus razones para hacer de este un caso especial. No quiero meterme en eso. Ahora, no quiero decir que no sea importante, pero sí hay algo más importante para nuestras vidas aquí en el mundo y tiene que ver con caminar con Dios. Porque hermanos, esto lo hemos dicho muchas veces ya, porque la Escritura lo afirma. Nosotros como iglesia estamos puestos en este mundo para conocer al Hijo de Dios y luego vivir agradando a nuestro Señor por medio de Él. Y en este mundo en que estamos claramente es muy parecido al mundo impío de los días de Noé que Dios destruyó. ¿Se acuerda que el Señor Jesús lo dijo? Que será como los días de Noé. Ahora estamos a las puertas de un nuevo juicio del Señor, pero esta vez será un juicio definitivo, consumador. Así que caminar con Dios, hermanos, es algo vital cuando se vive en un mundo así. Espero que vayan entendiendo el planteamiento, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo era el mundo en que le tocó vivir a nuestro Enoc, el que nos interesa? Algo ya hemos visto, pero se dan algunos detalles que nos inquietan, hermanos, de ver que a tan pocas generaciones de Adán, ya el mundo se había corrompido de tal manera que Dios destruiría por medio de un diluvio esta humanidad, excepto a 8. Esa capacidad del ser humano para corromperse en forma natural es sorprendente y no estamos mejores que en aquellos tiempos. Así que veamos algo de cómo era este mundo que le tocó vivir a nuestro Enoc. Génesis 4, mire, dice que luego de matar Caín a su hermano Abel, versículo 17, que Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad Enoc.
Fíjese en ese detalle. Ya habíamos visto que este es el Enoc, descendencia de Caín, que no nos interesa. Pero vean lo que sigue en el texto, las características de la descendencia de Caín y cómo se había puesto el mundo que le tocó vivir a nuestro piadoso Enoc. Mire, versículo 18 al 24 de Génesis 4. Y a Enoc, el descendiente de Caín, le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ojo, este no es el Lamec padre de Noé, este es un Lamec que es de la descendencia de Caín. No nos podemos confundir tampoco porque ambos son absolutamente diferentes por lo que los movía. Y dice que este Lamec, descendiente de Caín, tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Y dijo Lamec, este Lamec, hijo de Caín, impío por lo que va a decir. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Está declarando impunidad frente a un acto de venganza absolutamente brutal. Por una herida que le infligieron a él, va a matar a un joven. Y dice que 70 veces 7, si lo llegaran a matar, será vengado él. Es decir, se considera prácticamente impune, más impune incluso que Caín, al cual Dios por misericordia, ¿cierto? Luego de echarlo del lugar y se fue a tierra de Nod, le puso la marca, no sea que cualquiera lo halle, lo mate. Pero Lamec dice que va a ser más todavía impune, 70 veces 7 lo será, a pesar de estas cosas impías que está haciendo. Así que eso ya nos presenta a esta descendencia del otro Enoc. Es muy opuesta a la descendencia piadosa de Set, donde está el Enoc que nos interesa. Fíjese usted, en lo que acabamos de leer no se registra nada en relación a lo espiritual. No se dice que invocan a Jehová. Los canitas son muy prósperos materialmente, usted los vio ahí. Cómo edificaban ciudades, cómo prosperaban en el desarrollo de ciertos ingenios, artes y todo ese tipo de cosas. Están muy acomodados a este mundo, ¿no es cierto? Pero muy pobres en lo espiritual. No es malo criar ganado, hermano, no me malentienda. Tampoco es malo hacer música o trabajar los metales o edificar ciudades, que son las cosas que se mencionan acá. El problema está en la impiedad del corazón de esta gente. Eso es realmente lo malo. Y eso es lo que desagrada a nuestro Dios. Mire, les va bien. Así dice el texto. Son prósperos. Pero vemos un desenfreno inmoral cada vez mayor. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, recién lo comenté un poco, por lo que dice Lamec, ¿no es cierto? Esta jactancia, porque se está jactando en este dicho de que saldrá impune a pesar de matar a un joven que a él lo había herido solamente. Es brutal esto, realmente desmedido. Fíjese usted, este dicho de Lamec está puesto allí y lo pasamos por alto. Sin embargo, el Espíritu Santo lo quiso dejar allí para que tengamos una visión de la impiedad del mundo que se acercaba a pasos agigantados a una sentencia grave, muy dura de nuestro Dios, de traer el diluvio en unas generaciones más adelante. Pero esto lo dejó el Espíritu Santo con ese propósito. Ahora, este es el mundo, hermanos, en que le toca vivir a nuestro Enoch. En este mundo le tocó caminar con Dios. Así que estamos ya dándonos cuenta de lo que significa caminar con Dios. A las cosas que tiene que oponerse. Lo que le cuesta a todo aquel que quiera vivir piadosamente en medio de generación maligna. Mire, hay desenfreno en las ciudades caínitas, ¿no es cierto? Existe injusticia. No hay temor de Dios.
Este dicho de Lamec lo manifiesta. Hay homicidio impune, avaricia. Los hombres cumplen todos sus deseos pecaminosos y abusan de los demás. Realmente, el diagnóstico de Dios es lapidario. Más adelante va a decir, todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y aquí estamos viendo nosotros con esta descendencia lo alejados que estaban del Señor. A diferencia de aquellos descendientes de Set, ¿cierto?, que invocaban a Jehová, y en la cual se encuentra inscrito el Enoc séptimo desde Adán, el que era profeta. Esta clase de maldad estamos hablando, hermanos. En este mundo le tocó vivir a nuestro Enoc. Vamos tomando importancia a estos datos. Insisto, porque nuestro mundo no es diferente a ese mundo que estamos describiendo. El mundo tiene una capacidad infinita de corromperse y a muy pocos años puede volver nuevamente a colmar la paciencia de nuestro Dios. Por un lado, entonces, está la descendencia de Caín y la sociedad que vimos ya cómo es, fundada en el pecado, próspera, sí, pero donde no hay temor de Dios. Y por otro lado está la descendencia de Seth, que prefirió andar en el camino del Señor, en su temor, obedecerle, ¿cierto? Donde tenemos a Enoc, el que nos interesa. Miren, hermanos, piensen lo siguiente, en un mundo así descrito, no tuvo que haber sido fácil caminar con Dios, porque es muy difícil no dejarse llevar por la corriente de la mayoría. Por lo tanto, caminar con Dios es un verdadero milagro que opera el Señor. Si Él no lo operara en sus hijos, ciertamente no estaríamos hablando de Enoc, el piadoso. Así que, hermanos, esta es una operación de Dios en medio de una generación maligna. Ahora, pensemos un poco. Miren, hermanos, ya dijimos que el no dejarse arrastrar por la corriente de un mundo impío es algo sobrenatural, ¿no es cierto? Es un milagro. Porque nuestra naturaleza corrompida es esclava de estas cosas. En un mundo así estamos en nuestro elemento, pues, como pez en el agua. Entonces, ¿qué es lo único que puede llevar a una persona a no seguir la corriente de este mundo y preferir dedicar su vida a obedecer al Señor, a caminar con Él? Aquí no tenemos que inventarnos nada. Aquí viene, ¿no es cierto?, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 5 al 6, y nos deja clarito qué era lo que movía a este hombre a no dejarse llevar por la corriente del mundo y a preferir caminar con Dios, cueste lo que cueste. Hebreos 11, del 5 al 6 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios o de haber caminado con Dios. Son sinónimos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, este texto absolutamente calza con el corazón de Enoc. Y esto podría parecer algo obvio, pero a veces está la tendencia de separar las palabras del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento. Es una sola la iglesia que creía en lo mismo. Y aquí tenemos que estas cosas que parecieran que están dichas en Hebreos para la iglesia nuevo testamentaria calzan perfectamente con lo que llevó a este Enoc, séptimo de Adán, profeta, a apartarse del mundo y dedicar su vida a obedecer al Señor. Tuvo fe, le creyó a Dios y por esa fe agradó a Dios. Él creyó que Dios tenía las cosas que prometía y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí está la clave de todo, hermanos. Esa es la clave. La fe en Dios, no una fe humanista, que es lo que más abunda en todos lados. No, estamos hablando de una fe concreta. Fe en Dios. Así vivió su vida Enoc, creyéndole a Dios y apoyándose en Él. A esto se refiere entonces caminar con Dios, amar al Señor, creerle, dedicar la vida para agradarle en todo, buscar honrarle en todo lo que hacemos, vivir en el santo y reverente temor de Dios, obedeciéndole en todo, hermanos. Esto a mí me emociona porque estamos hablando de una persona antidiluviana y sin embargo el mismo propósito de vida le es propuesto
a este hermano en la fe que es Enoc. Y lo mismo se nos pide a nosotros. Realmente es muy actual, a pesar del tiempo que transcurrió, esto que estamos hablando de Enoc y de la fe que lo movió. La fe en Dios entonces lo que hizo la diferencia, hermanos. Y por eso este hombre es un ejemplo para nuestras vidas. Y es la razón por la cual quedó registrada aquí en las Santas Escrituras. Para ejemplo nuestro que vivió en un mundo muy similar al que vivió Enoc. Y sepamos que Dios es galardonador de los que le buscan. No se olvida de ellos. Ya vemos cómo el Señor lo recogió a él. No lo abandonó. Ahora bien, esto debe, hermanos, hacernos meditar en lo que realmente significa caminar con Dios. No es una doctrina aislada por ahí. Los apóstoles del Señor, unánimemente, lo enseñaron a la iglesia. Claro que con otras palabras, ellos quizás no usaron caminar con Dios, que son las palabras que usó Moisés para describir esto, pero usaron otras palabras, las cuales haremos bien en familiarizarnos con ellas para entender que está hablando de lo mismo. Caminar con Dios, hermanos, es lo mismo que vivir conforme al sentir de Cristo Jesús. Filipenses 2, ¿se acuerda? Eso es lo mismo. El mismo sentir que movió a Jesús cada día que estuvo aquí en la carne, sujetándose a obedecer a Dios con todas sus fuerzas por amor y con todas sus fuerzas también amando al prójimo, es lo que significa también caminar con Dios. Cristo caminó con Dios cada día de su vida que estuvo acá, hermanos. Es exactamente lo mismo, son términos absolutamente iguales. ¿Y quiere saber usted, hermano o amigo quizás que está escuchando, cuál fue el sentir de Cristo Jesús mientras estuvo en este mundo? Filipenses 2, del 5 al 8, un texto que amamos y que el apóstol Pablo ruega a Dios que ese sentir esté en nosotros también, para que caminemos con Dios tal como todos aquellos varones y mujeres de Dios en el pasado lo han hecho y han quedado registrados ahí en Hebreos 11. Dice así, es el sentir que debemos imitar de Cristo para poder caminar con Dios, como a Dios agrada. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, hermanos, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo eso, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si alguien realmente amó a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y amó al prójimo como a sí mismo, fue nuestro Señor Jesús. Y ese sentir misericordioso es el que debe estar en nuestros corazones cada segundo que el Señor permita que estemos todavía aquí en este mundo. Tan solo el Hijo de Dios, venido en carne, nos mostró lo que realmente es el caminar con Dios, hermanos. Cada día de su vida aquí en la tierra se ocupó de agradar a su Padre Celestial. Nunca hizo pecado ni fue hallada maldad en su boca. Realmente tuvo el reino de Dios y su justicia como cosa principal. Amó tanto a su Padre, hermanos, que se ofreció a venir a este mundo para dar su vida inocente en rescate por pecadores como nosotros, hermanos. Realmente es el ejemplo máximo de lo que significa caminar con Dios. Él lo hizo cada segundo mientras estuvo aquí en la carne. Cada momento de su vida, hermanos, fue una ofrenda agradable para Dios. Olor fragante, grata, perfecta. Y ese es el sentir, hermanos, con el que debemos vivir aquí los cristianos mientras estemos en el mundo, ahora que hemos sido perdonados. Y hago esta salvedad porque esto no es para ganarnos la salvación, sino que este es un mensaje para cristianos, aquellos que han conocido las misericordias de Dios o las promesas que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Entonces, ahora, habiendo sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo, no queremos vivir más conforme a la manera que teníamos antes y queremos dedicar nuestras vidas ahora a agradar a nuestro Dios cada minuto de nuestras vidas. Ese es el norte que nos es impuesto a cada uno de los creyentes cuando abrazamos la fe en Cristo, hermanos, cuando se comprende el Evangelio correctamente. ¿Un camino difícil? Claro, difícil, pero Dios no nos dejó solo en esto. Nos dejó su Espíritu para conformarnos a la imagen del Hijo de Dios y podamos ser para la gloria del Señor
en medio de este mundo cada vez más decadente, hermanos. Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, teniendo su sentir, Pablo diría, teniendo la mente de Cristo, es decir, pudiendo discernir en cada minuto lo que es adecuado para la gloria de Dios. Y eso requiere sabiduría y conocimiento espiritual, hermanos, que no viene dado con nuestra naturaleza. Es obra del Espíritu de Dios que lo opera en nosotros, tal como lo hizo con Enoc. Enoc no se batió con armas propias, hermanos, fue el mismo Espíritu de Dios que lo conformó de esa manera para agradar a Dios, tal como lo hicieron todos los antiguos que aparecen ahí en Hebreos 11, Abel, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, Rahab, Gedeón, Sansón, David, los profetas, todos los que aparecen, y muchos más, que ahí no están incluidos también, pero tuvieron este sentir con el cual alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios, solamente por la fe. La fe fue la que hizo la diferencia, hermanos. ¿Quiere usted saber cómo agradar a Dios? Tenga fe en Jesucristo, recréense su salvación y viva conforme Él nos enseñó, con ese sentir, no para salvación, sino para agradarle a Dios. La única deuda que tenemos es una deuda de amor. Así que el creer en Jesús debe afectar nuestras vidas, hermanos. Y mire lo que Pablo dice al respecto. Efesios 4, 17 al 18 dice, esto pues digo, y requiero del Señor, que no andéis, que no caminéis, más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Estos no caminan ciertamente con Dios, como lo hemos explicado. Estos caminan con el enemigo en las almas, con su padre, Satanás. Pero Pablo en el Señor les ruega que los cristianos ya no anden más como anduvieron antes cuando eran ignorantes de estas cosas, en la vanidad de su sentido, teniendo un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Fíjense ustedes que hay otro caminar, un caminar impío. Pablo no quiere eso, quiere que caminemos con Dios y ya vamos entendiendo y ya hemos llenado de significado ese concepto que registró ahí Moisés con respecto a Enoc. Es lo mismo que Pablo está pidiendo, es lo mismo que mostró Enoc en su tiempo. Miren, otro texto, Efesios 4, del 22 al 26, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, a ese caminar anterior, maligno, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos invita entonces a caminar con Dios, en el sentir de Cristo. Es lo mismo, hermanos. Caminar con Dios es lo mismo que vivir agradando a Dios por el conocimiento del Evangelio, que son las misericordias de Dios, que transforman nuestra mente y nos conforma a la semejanza de su Santo Hijo, para vivir vidas agradables a Él. Caminar con Dios es lo mismo que dejar el viejo hombre, el que está viciado por el pecado, ¿no es cierto? Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad. Es decir, hermanos, caminar con Dios es vivir conforme al sentir misericordioso que tuvo Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Eso lo resume todo. Si usted ha entendido el Evangelio, entonces va a entender claramente la demanda de santidad que nos es impuesta al haber creído al Evangelio, en la ofrenda del Hijo de Dios hecha una sola vez y para siempre. Así que, hermanos, por la fe, Dios nos está conformando al sentir que movió a su Santo Hijo Jesús, porque esa es la única manera que podamos vivir vidas útiles, agradables a Él. ¿Se acuerda usted cómo el Señor Dios daba testimonio varias veces respecto a cómo se complacía en su Hijo? Bueno, Dios quiere conformarnos al sentir de Cristo. Él también quiere complacer en cómo nosotros vivimos, en cómo doblegamos este cuerpo y lo sometemos para que haga la voluntad de Dios en medio de un mundo difícil que nos toca vivir, hermanos. Así que esto va tomando una coherencia, pero que es tremenda, hermanos. Miren, una fe sin caminar con Dios
Es imposible. ¿Le recuerda algo estas palabras? ¿No le recuerda el apóstol Santiago cuando dice que uno puede tener fe pero no tiene obra y la fe es una presunción solamente? Bueno, no puede haber una fe sin un caminar con Dios, porque uno camina con Dios o conforme al sentir de Cristo si tiene verdadera fe, ¿no es cierto? Si ha creído el Evangelio, esto fluye. Por lo tanto, no podemos decir que creemos en Dios, pero no caminamos en Él. Eso es imposible. No podemos decir que creemos en Dios y no hacemos lo que le agrada o no amamos a nuestro prójimo. Mire, hermano, muéstrame tu fe sin tu caminar con Dios y yo te mostraré mi fe en mi caminar con Dios. Es lo mismo que Santiago hablaba. Y ya sabemos que ese no es un llamado a vivir por las obras. No, lejos, ya estamos claros en esto. El apóstol Santiago habla de una fe genuina que se muestra como amamos a nuestro prójimo, sinceramente. Así que, qué vigente, hermano, ¿cierto? Qué actual es el ejemplo de Enoch para la cristiandad. Lo vemos aquí reflejado en las enseñanzas de Pablo, en la enseñanza de Juan también. Pero hay una cosa antes ya de ir cerrando que tenemos que saber, hermanos. Segunda de Corintios 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, o sea, caminar con Dios, serán perseguidos. Y ya vimos esto con Abel y su hermano que lo mató. La escritura dice que porque sus obras eran justas y la de su hermano no. Le envidió a tal punto que este Abel que quiso vivir piadosamente fue perseguido y muerto. El mundo no soporta esto, hermanos. Y también aprendemos esto en la historia de Enoch. Así que caminar con Dios va a traernos dificultades con el mundo. Al principio serán probablemente bromas, después se pasará de las palabras a la obra y de ahí irá creciendo hasta haber un gobierno mundial que se oponga al cristianismo, proscribiéndolo y asesinándolos en su fase más severa, pero ya en lo pequeño, si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a tener problemas en el colegio, cuando se discutan ciertas cosas, en medio de nuestros amigos, cuando planteemos la esperanza que nos mueve. Miren, Santiago 4:4 nos habla de esto claramente. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y sabemos que no caminó con Dios, por lo tanto, debemos también entender que tuvo oposición. No lo dice la escritura, porque el texto es muy corto. Pero aquí hay principios espirituales generales que son válidos siempre. Así que entendemos que también él tuvo que haber tenido oposición y frente a esa fuerte oposición, él perseveró, caminó con Dios, porque Dios obró poderosamente en él para dejarlo como testimonio de todos aquellos que también amamos al Señor Jesús y queremos vivir piadosamente como Él nos enseñó. Mire, otro texto más. Juan 15:19 dice, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y esto lo hemos visto desde el inicio de la historia con Abel y ciertamente seguirá sucediendo hasta el fin del mundo. El mundo os odia porque Cristo nos escogió, hermanos, de entre el mundo. Un último texto para reforzar esto. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Enoch caminó con Dios. Por lo tanto, el amor del Padre estuvo con él. Eso lo movió y se constituyó en enemigo del mundo. No amó las cosas del mundo. Estas cosas no se dicen, hermanos, pero entendemos que son principios, insisto, espirituales que tienen que presentarse en cada persona que abraza la fe de Cristo. Así fue el caminar con Dios de Enoch. No fue un camino de rosas, seguramente. Fue un perseverar en medio de una generación maligna. Ya lo dijimos, a 4 generaciones del diluvio, a 4 generaciones en que Dios se hartara de la maldad del hombre porque dice era mucha. O sea, hay maldad que Dios puede soportar, pero cuando es mucha, entonces Dios se arrepiente de haberlos creado. Y ese es el mundo que le tocó vivir. Esa maldad mucha fue en medio de la cual tuvo que él alumbrar como antorcha y oponiéndose a ese mundo.
nuestro Enoc. Fue la fe en Dios que mantuvo a este hombre en medio de las dificultades que entendemos tienen que haber sido muchas. Enoc y todos los que alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios lo hicieron porque amaron mucho a Dios, hermano, y aquí también tenemos una clave. No hay nada como el amor a Dios y a su Hijo para soportar todas las aflicciones y considerarlas pasajeras en virtud del premio que los aguarda. Así que este Enoc tiene que haber amado mucho a Dios, porque eso lo llevó a enfrentarse a ese mundo que estamos describiendo. Pero para eso tenemos que creer primero el Evangelio, poner los bueyes delante de la carreta y no al revés, conocer primero las misericordias de Dios en Cristo y luego vivir vidas gratas, porque si no, seríamos legalistas farisaicos, y esto no agrada a Dios. Quiero leer dos textos que a lo mejor no son muy considerados, pero tienen mucha pertinencia con respecto al tema que estamos hablando, que es el caminar con Dios, y que los apóstoles igual lo enseñaron, pero con otras palabras que tenemos que aprender a discernir, porque la demanda es siempre la misma para el cristiano. Miren, en Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 4, tenemos al apóstol Juan saludando a Gallo, un hermano fiel, ¿cierto?, de ese entonces de la iglesia. Y así le dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, es decir, de cómo caminas con Dios, de cómo vives conforme al sentir de Cristo. Y sigue: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad o caminan con Dios. Se da cuenta que por medio de los apóstoles, como si Dios estuviese rogando que andemos en la verdad o caminemos con Dios. ¿Se da cuenta? Es un ruego que Dios está haciendo por medio de los apóstoles. Y el otro texto está en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, donde tenemos al apóstol dirigiéndose a la señora elegida, que yo no sé si ese es el nombre o es la manera en que describe esta hermana sin decir su nombre, pero describe su calidad de ser elegida, porque muestra que ella es una fiel creyente en el Evangelio. Y le dice a la señora elegida, segunda de Juan 1:4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Se regocija entonces porque algunos de sus hijos también caminan con Dios. Es lo mismo, hermano. Quiero terminar con un ruego que el apóstol Pablo hizo de todo corazón a Dios por cada uno de los miembros de la iglesia. Dijo él: ruego a nuestro Dios que os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, ¿qué cosa está rogando, hermanos? Que el Señor obre en cada uno de nosotros este caminar con Dios, que tanto le agrada, tal como hizo Enoc, hermanos. Y aquí también nos enteramos que es una operación que Él hace en cada uno de sus elegidos, haciendo Él, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hermanos, Él opera estas cosas y más encima las encuentra agradables, solamente porque son hechas en virtud de creer en Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Entonces, en Enoc pasó lo mismo. Dios operó este caminar con Dios que tanto le agradó. Operó en él lo agradable ante él. Con este pensamiento, quiero terminar lo que traía preparado para hoy día. Le doy las muchas gracias, hermanos. El Señor bendiga estas palabras torpes, ¿no es cierto?, maldicias, y podamos entender el fondo de lo que realmente quisimos decir. Quiero al Señor que este sentir que hubo en Cristo Jesús, este caminar con Dios, esté también en nosotros, hermanos, porque eso es el ruego de los apóstoles, es el ruego de Cristo y es lo que el Espíritu de Dios nos quiere dar a entender en esta mañana. Que tengan una buena tarde y mediten en estas cosas. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias, hermano Alex, por la exhortación de día domingo, muy decidora, referente a caminar con Dios o andar en la verdad, o tener el sentir de Cristo, o negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano Alex, por esta exhortación. Le pedimos a nuestro Dios que nos haga perseverar
hasta el último día de nuestras vidas para poder llegar a estar con nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Hermano pastor, un comentario referente Sí, al estudio. estoy con usted en espíritu y en verdad, en lo que se ha ido enseñando. Trae más al corazón el saber que tenemos una misma esperanza que es nuestro Señor Jesucristo, la roca eterna y perfecta de santa que Dios ha puesto como motivo de nuestra confianza. Le voy a leer unos 2 o 3 versículos, se los regalo y me los regalo a mí también, porque nos regocijamos en la salvación de nuestro Dios y también en la rectitud de Él. Deuteronomio 9:5, tener presente siempre esto, cuando nos estemos muy bien en algún momento, hay que tener presente este versículo de Deuteronomio 9:5. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, más por la impiedad de la gente que tu Dios las echa de delante de ellos. También dice, las echa delante de ti, dice, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca y su obra es perfecta, porque todos sus caminos son, fíjense, rectitud, o sea, no hay impiedad en el corazón de Dios, Él es recto, podemos confiarnos de Él. Mucho, 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 eternamente más alto que nosotros es en santidad y bondad. Dice, Dios de verdad, y podemos confiarnos porque dice a continuación, ninguna iniquidad en Él, o sea, nunca hallaremos iniquidad en las palabras de Dios, solamente de esperanza y de amor. Dice, Él es justo y recto. Entonces, ¿usted puede confiarse de Él si Él es justo y recto? Sí, mi hermano. Ahora también en 1 Reyes 3:6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti, en verdad, en justicia y en rectitud. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia que diste a tu hijo, que se sentase en tu trono, como sucede en este día. O sea, también atribuyó a la misericordia y sabiduría de Dios que le haya llegado a ser rey de Israel. Dice en 1 Crónicas 29:17, dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto hoy y ahora he visto con gran alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. O sea, le está haciéndole entender de que todo ha sido a la gran misericordia de Dios hasta donde han llegado y prosperado según la gracia del Señor. Mi hermano, que Dios los bendiga y los prospere, sobre todo en fe y en amor, que nos ayude a sobrellevar los momentos difíciles de la vida, porque Dios, junto con la prueba, da la salida para que podamos soportar. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias.